agentes de la PNC fueron detenidos cuando pretendían extorsionar a un hombre. Le pedían 1.500 quetzales a cambio de devolverle sus documentos y el celular. El diputado Javier Hernández se pronuncia luego de haber sido grabado en aparente estado de ebriedad en el Congreso, mientras la Junta Directiva del Legislativo analiza el caso. Guatemala es uno de los países con menor índice de vacunación contra el COVID-19 a escala mundial. Solo 3 municipios alcanzan un 70% de inoculación. MP presenta acusación contra José Rubén Zamora, mientras que la defensa del periodista afirma que aún no han tenido acceso a la imputación. Fotos filtradas mostrarían a trabajadoras de la comuna de Xela consumiendo bebidas alcohólicas en una oficina municipal. Autoridades ediles investigan el caso. Conteo lento de votos en Arizona genera una ola de desinformación luego de las elecciones de medio mandato. Adeptos de Donald Trump señalan fraude. ¿Cómo está? Buenas noches, es un gusto saludarlos a esta hora en emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Alberto de Toro está de permiso, pero aquí estamos junto a todo el equipo con las noticias de este día. Y vamos a empezar hablando del Ministerio de Gobernación, que anunció la detención de 2 agentes de la Policía Nacional Civil que intentaban extorsionar con 1.500 quetzales a un hombre a cambio de devolverle sus pertenencias. Este jueves la Policía Nacional Civil detuvo a 2 agentes de la PNC que pedían como soborno 1.500 quetzales a un hombre como medida de presión para devolverle su celular y la tarjeta de circulación, luego de que la víctima estaba saliendo de un centro nocturno. Según Jorge Chinchilla, portavoz del Ministerio de Gobernación, los agentes pretendían reunirse con el afectado para devolverle sus pertenencias y obtener el dinero. Sin embargo, fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil, ya que la víctima los había denunciado. De acuerdo a la información, hoy tenían pactado entregar los 1.500 quetzales para que le pudieran devolver su teléfono celular a la víctima. Él inmediatamente denunció a la Inspectoría General y de esta manera se le atendió inmediato. Se captura a los 2 malos agentes policías y se ponen a disposición de los tribunales correspondientes. Chinchilla agregó que los agentes de la PNC fueron identificados como Junior Manuel Ramos García y Otoniel Adolfo Mendoza Espinosa. Los 2 agentes pertenecían a la comisaría número 13 de la ciudad capital. Según el portavoz de Gobernación, al momento de ser capturados por hechos delictivos, quedaron suspendidos de la institución policial y fueron puestos a la orden de un juez competente. Además, informó que durante el año se han detenido a más de 180 agentes de la PNC por malas acciones a su trabajo. Informó para Noticiero Guatevisión Fernando Cabrera. Electoral y sus deliciosos sabores presenta. Bueno, y luego de que el diputado Javier Hernández fuera captado tratando de ingresar al hemiciclo del Congreso en aparente estado de ebriedad, la Junta Directiva señaló que debe analizar el caso para decidir si se aplicará una sanción. Mientras tanto, el parlamentario se disculpó por medio de un comunicado. Todos los detalles en la siguiente nota. Y el hijo de puta que... Estas fueron las imágenes captadas la noche del miércoles durante la recta final de la aprobación del presupuesto 2023. Era el diputado Javier Hernández de la bancada FCN Nación tratando de ingresar al hemiciclo en aparente estado de ebriedad. En redes sociales, usuarios criticaron el actuar del parlamentario, quien este jueves, por medio de un comunicado, se disculpó por lo ocurrido. Además, manifestó que se puso a disposición de la Junta Directiva para que se aplique la amonestación que amerite la conducta. Nada.
Sin embargo, la Junta Directiva del Congreso es más cautelosa con relación al tema y señala que aún debe analizar el caso. Por hoy no tenemos todavía ninguna información certera sobre el tema. Yo creo que es cuestión de analizarlo y sin duda alguna pues la Junta Directiva lo analizará. Pero hoy por hoy pues no tenemos más de lo que hemos visto en algún par de medios que lo están sacando. Sin embargo, ¿qué tipo de sanción puede recibir el diputado? El artículo 67 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que se pueden aplicar distintos tipos de sanciones cuando un diputado falta a la ética. Sin embargo, primero se debe realizar una investigación por parte de la Junta Directiva. Luego de este análisis se puede aplicar una amonestación privada si es una falta leve, una amonestación pública en un caso grave, o bien un voto de censura que se da cuando la falta comprometa al organismo legislativo. Sin embargo, previo al inicio de las diligencias se otorga un plazo de 10 días y la resolución es apelable. El 1 de agosto pasado, la Junta Directiva del Congreso emitió un acuerdo con el cual se conminaba a los diputados para guardar la conducta y decoro. Incluso se instruyó a las direcciones administrativas para brindar asesorías e inducciones a los parlamentarios sobre estos temas. Con imágenes de Roberto López, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Electroral y sus deliciosos sabores presentó. El 15 de julio de este año, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala adjudicó la adquisición de 5 puentes tipo Warren por 139.250.000 quetzales. Originalmente se habían señalado que 2 de ellos serían instalados en el primer hundimiento de Villanueva, pero que finalmente no se usaron. Ahora el Ejército de Guatemala ha indicado que ya les han entregado los 5 puentes y están en sus bodegas. Uno de estos se está instalando en Tamajú, en el kilómetro 192 de la ruta al Polo Chic, Alta Verapaz, y esperan instalar otros 2 a 3 en el kilómetro 208 en la ruta CA1 Occidente, donde se han reportado varios hundimientos, pero esto aún debe definirlo el Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, mientras se evalúa la instalación del último puente en Quiché. Se está instalando el primero en el municipio de Tamaú, Alta Verapaz, y está reportando un avance de más del 42% hasta el momento. El Cuerpo de Ingenieros se hizo cargo del trabajo total, incluyendo la construcción de los estribos. Ahora ya están en la fase de ensamblaje y posteriormente pasarán al lanzamiento del puente, quedando únicamente ya la construcción de las rampas y aproches hacia el mismo para habilitar el paso. Se están haciendo los estudios en el kilómetro 208 de la CA1 hacia Occidente. En este lugar se ha reportado una serie de hundimientos. Ahí podrían ser instalados 2 o 3 de estos puentes. Se está esperando los resultados de los estudios que se han hecho en el lugar. De esto dependerá si es factible instalar los puentes en el lugar o no y cuántos de estos se podrían instalar. Hay uno más que se está también esperando los resultados de estudios preliminares en Chicamán, Quiché. Y al final de todo esto es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda quien decide la instalación o no de los puentes. Bueno, y continuamos con noticias lamentables porque por causas que se desconocen, el piloto de un camión cargado de bloc perdió el control en una curva, pasándose al carril contrario, donde volcó e impactó en una vivienda. El hecho ocurrió la madrugada de este jueves sobre la ruta interamericana a la altura del kilómetro 101, jurisdicción de Agua Escondida, Chichicastenango. Bomberos municipales departamentales de Tecpan trabajaron en conjunto con los bomberos voluntarios de Chupol para rescatar el cuerpo del piloto que quedó atrapado en el pesado vehículo y quien fue identificado como Eduardo Salvador, de 27 años, originario de Chichicastenango, quien procedía de la ciudad capital hacia Nevaj, Quiché. Bueno, vamos a cambiar de tema porque Guatemala está lejos de alcanzar el 70% de personas vacunadas con 2 dosis, tal y como lo recomienda la OMS, mientras que las medidas de prevención se han relajado y hay problemas para obtener vacunas. Guatemala está lejos de vacunar al 70% de su población contra el COVID-19. Solo 5 municipios del país han llegado con 2 dosis a ese porcentaje. El laboratorio de datos, en alianza con Oxfam, presentó el estudio denominado Vacunación COVID-19 y Poblaciones Vulnerables, Desigualdad y Barreras Institucionales de Acceso a Vacunación, en el que señala su preocupación por la situación de Guatemala, ya que pese a que la pandemia no ha terminado, ya se han relajado las medidas de prevención, algo que se vuelve preocupante debido a que el país tiene uno de los niveles de vacunación más bajos del mundo, por debajo del 40% de la población con esquema completo.
El país tiene un rezago con respecto al 70% recomendado por la Organización Mundial para la Salud. En municipios rurales del país, según el estudio, la vacunación contra el COVID-19 está en un 40% con 2 dosis. Se van generando nuevas variantes. Por eso es que tenemos que pensar ya como país en un programa que le ofrezca regularmente a la población de mayor riesgo, que son personas arriba de los 50 años de edad, personas que tienen problemas, digamos, como diabetes, como hipertensión, otras enfermedades, para que periódicamente se puedan vacunar. Todo esto no se monta solo ni de la noche a la mañana. Se requiere una acción decidida del ministerio para ir preparando estas condiciones. La falta de vacunación, principalmente en las áreas rurales, pero también la falta de acceso a testeo o pruebas de COVID-19 ha pasado la factura a miles de guatemaltecos que han perdido la vida. Esto también derivado a la falta de atención y acceso a salud en muchas de las áreas. Un dato bastante interesante es que nosotros hemos estimado arriba de 65,000 muertes en exceso durante lo que va de pandemia, pero cuando lo dividimos y lo estudiamos el exceso de mortalidad entre población indígena y población ladina, el exceso de mortalidad ha sido un poco más alto entre población indígena, a pesar de que ahí es donde se han detectado menos casos. La desigualdad, falta de infraestructura e incluso personal y campañas ha provocado que ya en el país se venzan al menos 7.78 millones de vacunas contra el COVID-19. Al menos 5 millones de estas fueron compradas por el país. Ahora, Guatemala ha perdido ya en total al menos 471.4 millones de quetzales por vacunas vencidas. Hasta ahora, Guatemala no analiza la compra de más de estos inmunológicos y para 2023 el panorama sigue siendo incierto, pese a que la pandemia aún está presente a nivel mundial. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Bueno, y siempre en el tema de salud, trabajadores del Hospital General de Accidentes Ceibal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en la zona 4 de Misco manifestaron para informar que el hospital ha colapsado por la gran cantidad de pacientes. La falta de espacio y de personal son algunas de las carencias que provocan que una enfermera atienda a más de 40 pacientes en un día y que cocineras deban preparar alimentos para 2 centros asistenciales. Esta es la situación que viven trabajadores del Hospital General de Accidentes Ceibal del ICS. Ellos afirman que no pueden dar servicio de calidad sin suficiente personal y espacio. Además, no tienen elevador y deben trasladar a los pacientes por rampas que ponen en riesgo su vida. Los trabajadores de salud también claman por un aumento salarial. A raíz de eso, ellos empezaron a mandar pacientes a periférica de zona 11. Pero da lo mismo porque ahora el personal de este hospital tiene que llevar la comida a la periférica de la zona 11 y quieren que aquí el mismo personal de aquí vaya a atender pacientes a zona 11, ¿verdad? Y pues no tenemos personal, estamos realmente colapsados. El subdirector médico del centro asistencial confirmó que están sufriendo una saturación, pero señala que esto se debe a que es un centro de referencia nacional, por lo que reciben pacientes afiliados de todo el país. Cabe mencionar que el hospital tiene una capacidad para 363 camas, de las cuales solo 343 son efectivas, porque el resto pertenecen al área intensiva. Sin embargo, estas no son suficientes, porque diariamente reciben entre 250 y 300 pacientes. Nosotros sí tenemos un rebalse de pacientes. Eso está dado por la demanda que tenemos en cuanto a la atención. Y generalmente estos se atienden en lo que nosotros denominamos camillas, porque son camas de transporte, ¿verdad?, que son las que se utilizan en la actualidad en cualquier emergencia. El ICS ha señalado que ante la saturación tienen disponibles al menos 50 camas en el hospital modular de la zona 11 y que están por sacar un concurso abierto para la contratación de más personal, mientras que el aumento salarial es algo que deberá analizar la junta directiva. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. MP presenta acusación contra José Rubén Zamora, mientras que la defensa del periodista afirma que aún no han tenido acceso a la imputación. Los detalles al volver de la pausa. Aquí en San Gabriel, ¿verdad?, la generación actual no conocen un municipio. Y si es que Dios primero que nos autorizan, pues sería ese sueño, ¿verdad?
No se puede perder, por supuesto, este reportaje especial. Nosotros continuamos con más. Ministerio Público presentó ante el juzgado de turno la acusación en contra del periodista José Rubén Zamora, presidente del periódico, y la exfiscal de la FESI, Samari Carolina. Al respecto, el abogado defensor de Zamora dijo que no ha tenido acceso a la imputación. La Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público informó que el miércoles último presentó la acusación en contra del periodista José Rubén Zamora, presidente del medio escrito El Periódico. Según el informe de la FESI, Zamora es acusado por chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero u otros activos. Además de Zamora, la FESI también presentó la acusación en contra de Samari Carolina Gómez Díaz, fiscal de la FESI que estuvo vinculada al caso y señalada por el delito de revelación de información confidencial o reservada. Según publicó el MP en sus redes sociales, el escrito de la acusación está soportado con contundentes medios de investigación, tales como documentales, testimoniales, información financiera y evidencia material, entre otros. Según el calendario del caso, la audiencia de etapa intermedia está programado para el próximo 8 de diciembre. Por otro lado, el abogado defensor del presidente del medio escrito, Juan Francisco Solórzano, informó que el MP cumplió con entregar en la fecha estipulada la acusación contra su patrocinado. Sin embargo, lo hicieron en horas inhábiles y por eso lo presentó al juzgado de turno. Agregó que por el momento no han tenido acceso a la acusación del MP y que podrían tardar más tiempo en tener la documentación, puesto que falta un trámite para que la imputación llegue al juzgado competente. Con información de Julio Román, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Bueno, y vamos a otro tema. Una balacera se registró en la tercera calle de la zona 10 y la avenida Reforma luego de un intento de robo por parte de motoristas al conductor de un vehículo. Amílcar Montejo, intendente de PMT de Guatemala, señaló que el incidente causó pánico y provocó que 3 vehículos chocaran, por lo que se realizó un cierre de la ruta, mientras que bomberos voluntarios informaron que localizaron sobre la avenida un vehículo con perforaciones de proyectil de arma de fuego, pero no se registraron personas heridas. Bueno, miren, nos vamos a Xela porque la Municipalidad de Quetzaltenango comenzó una investigación interna para esclarecer y deducir responsabilidades a un grupo de empleadas ediles quienes aparecen en unas fotografías ingiriendo supuestamente bebidas embriagantes dentro de una oficina municipal. En la red social Facebook fueron subidas unas fotografías donde aparecen al menos 2 empleadas municipales ingiriendo licor. El caso ha causado revuelo dentro de la comuna que abrió una investigación. Sí, la Municipalidad de Quetzaltenango hará las averiguaciones correspondientes a esta situación y la Dirección de Recursos Humanos ha solicitado ya los informes a las dependencias a las cuales puedan pertenecer este personal que ha sido identificado en estas fotografías que se han publicado para poder establecer las circunstancias de los hechos. Según la denuncia, la reunión de las empleadas ediles habría ocurrido en la Oficina Municipal de la Niñez y Adolescencia, ubicada en el Centro Comercial Municipal, a una cuadra de la comuna. No se han podido establecer todavía, se debe confirmar justamente la veracidad de las mismas, el lugar en el que habrían ocurrido los hechos, bajo qué circunstancias ocurrieron, el horario y la fecha en que sucedieron. Una de las empleadas que aparece en las fotografías es la esposa de Rudy Ventura, actual secretario del sindicato municipal, quien en su perfil de Facebook aceptó haber participado en la reunión, la cual, según ella, se llevó a cabo fuera del horario laboral y explica que todo ocurrió el año pasado. Además, aclaró que ella no labora en la oficina municipal de la niñez. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Maynor Toc. Obtuvo una asignación de 1.100 millones de quetzales para las elecciones del próximo año. Monto es cercano al doble de lo recibido en comicios del 2019. Ya volvemos. Continuamos con más. El Comité de Defensa de Víctimas del Tránsito llevó a cabo una conferencia de prensa este jueves, donde habló sobre la seguridad vial y la relación con el cumplimiento a la ley de tránsito. Pidieron que se retome el tema del seguro para terceros que se le pretende imponer a los transportistas, ya que el índice de accidentes ha aumentado y varias familias se han visto afectadas al no tener un seguro de vida. Además, según datos del Ministerio Público, el 98% de las denuncias no se resuelven, es decir, solo el 2% llega a los juzgados y a sentencia. Nos quita una esperanza, ¿verdad? Básicamente de que los responsables se hagan responsables
y de que las familias pues tengan un nuevo comienzo tras un accidente de tránsito. Primero, se sabe que no les van a regresar a su ser amado si es una pérdida en muerte, y también si una persona pues pierde algún miembro de su cuerpo, pero ellos exigen una oportunidad y un nuevo comienzo, y para todo eso, como en cualquiera de los casos, pues se requiere dinero. Y el Registro Nacional de Personas publicó el Acuerdo de Directorio 62-2022, en el que reformó el tarifario de los servicios que presta la institución, en los que suprimió 2 cobros que se hacían a connacionales en el extranjero por enviarles a domicilio sus DPI o para hacerles una entrega rápida en los consulados. El RENAP indicó a Prensa Libre y a Guatevisión que con la eliminación de los $45 que se cobraban por entregar el DPI a domicilio en el extranjero y los $15 por entrega rápida en el consulado, quedan suspendidos estos servicios para los connacionales. Ahora, toda persona que tramite su DPI en el respectivo consulado deberá acudir a este mismo lugar a recogerlo. Agregaron que el costo de tramitación del DPI en el extranjero se mantiene en $15 y para el certificado de nacimiento $6. Y el Tribunal Supremo Electoral recibió para el 2023 una asignación de 1.100 millones de quetzales, de los cuales dispondrá para llevar a cabo las elecciones del próximo año, en las que busca adquirir equipo informático que ha provocado críticas. El Tribunal Supremo Electoral es una de las entidades que recibieron de los mayores aportes en el aumento del techo del presupuesto que incluye el oficialismo mediante una enmienda de última hora. En total, el TSE tendrá el próximo año 1.100 millones de quetzales, ya que se les asignaron 800 millones extraordinarios, más de 215 millones de aporte institucional, sumado a 15 millones para el pago de deuda política de los partidos y 20 millones para tratar de implementar nuevamente el voto en el extranjero, así como 50 millones para el desarrollo de capacidades institucionales. El aporte extraordinario se hizo derivado de que en el dictamen únicamente se habían establecido 300 millones de quetzales para el año de las elecciones, lo cual provocó críticas, por lo tanto se autorizó el aumento. Sin embargo, si se considera que este año ya recibió 500 millones de quetzales el TSE para compras preelectorales, en total contará en 2 años con unos 1.600 millones. El TSE había solicitado para el 2023 1.400 millones para las elecciones, pero el Congreso no autorizó dicha cantidad. Si se compara con los presupuestos de elecciones pasadas, duplica el monto, ya que en el 2019 se dispuso de 695 millones y solo se ejecutó un 66% de los recursos. Actualmente el TSE busca comprar equipo tecnológico para las elecciones, lo cual ha sido criticado por parte de diversos sectores derivado de que en un inicio se pretendía hacer una adjudicación por más de 600 millones, pero se rechazó la oferta y se publicaron nuevamente las bases de los eventos. Sin embargo, aún continúa la crítica por la implementación de los sistemas. El presupuesto general del Estado pasó de tener 113.000 millones de quetzales a más de 115.000 millones, informó para Noticiero Guatevisión Henry Montenegro. Hoy Zacapa cumple 151 años de haber sido declarado departamento. Un personaje que participó en la organización del centenario en 1972 nos comparte detalles de la celebración. ¿Listos para el Mundial? Que ningún accidente te quite la tranquilidad. Consulta sobre seguros con los expertos. CFS, Corredores de Seguros. Presenta. Bueno, siempre agradecidos por esos mensajes que nos envían a través de Guate Reporta. Mira, iniciamos. Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera se creó el Comité Bancario Facultado para emitir papel moneda y en junio de 1900 se autorizó la emisión de moneda fraccionaria en níquel con valor de 1, 1/2 y 1/4 de real. Nuestro televidente Andrés nos comparte información de una reliquia muy particular de la moneda guatemalteca. La historia es de que esto eran los primeros centavos de antes. O sea, en este había un real, medio real, que era el más pequeño. Es como ahorita hay 50 centavos, 25 centavos. Este tiene de 1900, pero sí hay como 3 de cada año del mismo. Este es de 1899, este es de 1900, este es de 1894. O sea, hay años diferentes. Ese es un real, aquí dice, ¿ve? Aquí está el número 1, ¿ve? Un real.
Mire, Fernando Ortiz nos envió un video para mostrar los daños que tiene la pasarela que se encuentra en el anillo periférico de la 31 Avenida, que comunica Ciudad de Plata con Tikal 3 de la zona 7. La estructura tiene daños causados por vehículos pesados que la han impactado. Nuestro televidente pide a las autoridades que hagan una evaluación para establecer si la altura del paso peatonal es la adecuada y así evitar que ocurra una tragedia, ya que con los antecedentes es muy probable que otros vehículos sigan chocando con el concreto. Y Luis Alfonso nos compartió información sobre la graduación de 8 comadronas que recientemente se efectuó en la ciudad capital. La organización Every Mother Counts, a través de Asociación Corazón de Agua, sus socios locales en el país, ayudan a formar comadronas y parteras para mejorar la salud de las madres y de los bebés. Tener buenas comadronas ayuda a disminuir la tasa de mortalidad infantil. Una comadrona bien preparada puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte para muchas madres y bebés. Además, las comadronas y parteras tienen la opción de crear un ingreso económico para ellas y sus familias. El proyecto ayuda al desarrollo de las poblaciones más excluidas y vulneradas del país. Qué bien que estoy asegurado con los expertos. Gestionan mi seguro, me apoyan de inmediato y cuentan con una cabina de emergencia 24/7 los 365 días del año. CFS, Corredores de Seguros. Presentó. Y este 10 de noviembre, Zacapa cumple 151 años de haber sido declarado departamento. El doctor Andrino es un personaje que participó en la organización del centenario de la Tierra Tunera y quien en esta fecha nos comparte algunos datos importantes de la celebración. La Tierra Caliente, agreste y milenaria, arriba a sus 151 años de haber sido declarada departamento. Este pedazo de tierra situado en el oriente del país ha acogido a decenas de personas que con el paso de los años se han convertido en ciudadanos orgullosos de la frase «Soy de Zacapa». Uno de ellos es el doctor Armando Andrino, quien siendo de la ciudad capital, tomó amor a la tierra de las dunas y se involucró en las actividades del centenario. De ahí en adelante pasó desapercibido mucho tiempo. Yo casualmente investigándome unos 2 años antes me di cuenta, vamos a cumplir 100 años, hay que hacer algo porque 100 años no se cumplen todos los días, ¿no? Entonces reuní a un grupo de entusiastas zacapanecos, fuimos a la municipalidad presidida por don Augusto Set y le planteamos el caso. Nosotros queremos formar un comité para celebrar. Inmediatamente nos autorizaron, ¿va? Tras autorizar al comité, desde febrero de 1971 se comenzó a trabajar en diversas actividades para celebrar los 100 años del departamento. Todos los zacapanecos se unieron y se tuvo el respaldo de los 10 municipios que existían en aquellos años. Mandamos a hacer 10 plaquetas conmemorativas, Zacapa Centenario, Crisol de la Amistad. Esa palabra el coronel Clementino Castilla se la inventó. Y se hicieron las 10 placas, existen en el parque central de cada departamento. La de Zacapa desapareció cuando remodelaban el cuadro. Yo investigué y se perdió. Solo quedó el recuerdo de las fotografías, pero en Tecurután es en el parque, junto con la que tienen ellos de la Fundación de Tecurután. En 1972, 10 reinas representantes de los municipios participaron en el teatro al aire libre y se escogió a la reina centenaria de Zacapa. Además, cada barrio y colonia realizó diversas actividades previo a la celebración de los 100 años. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Ingresos de remesas en el país crece un 20% en comparación con el año pasado. Solo en octubre el ingreso fue de 1.622 millones de dólares. Ya volvemos. Mire, agradecemos su sintonía y además le agradezco también que me acompañe a recibir a esta hora a Paula Osaeta, porque es momento de que hablemos de dinero.
Gracias, María Luisa. Buenas noches. Hoy les quiero contar que los migrantes guatemaltecos que residen principalmente en Estados Unidos continúan enviando recursos a sus familiares, a pesar de que ese país se encuentra sumido en un proceso inflacionario. El reporte de la balanza cambiaria de enero a octubre indica que Guatemala ha recibido 14.943.7 millones de dólares, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 20.3% respecto al mismo periodo del año pasado. Solo en octubre, el ingreso fue de 1.622 millones de dólares y es el tercer mes durante el año que el indicador sobrepasa esos montos, ya que en junio fue de 1.666 millones y en agosto de 1.642 millones. Con el acumulado a octubre se cubre el 97% del total recibido en el 2021, que fue de 15.295 millones de dólares, y solo faltan 352 millones para igualar ese monto, el que aumentará con creces durante la época de fin de año. Y ahora quiero contarle que autoridades del área de comercio de los países de Centroamérica, funcionarios de organismos internacionales y representantes del sector privado se reunieron hoy para evaluar los avances de la región en materia de intercambio comercial y analizar posibles reformas. Facilitación del comercio, la ruta de la reactivación, fue el nombre del evento que fue organizado por el Ministerio de Economía, la CIECA, SICA y Comieco junto al Banco Mundial, con el objetivo de abordar el tema de cómo profundizar la integración de los mercados de bienes y servicios en la región. La primera intervención estuvo a cargo de Mona Haddad, directora de Comercio del Banco Mundial, quienes ven que las economías de América Central han tenido avances sustantivos en facilitación del comercio, firmando más del doble de acuerdos que la región de América Latina y el Caribe. El comercio tiene la tecnología, transferencia de tecnología y aprendizajes y mejora la competitividad de los países. En los países en desarrollo vimos que la apertura del comercio también aumenta el crecimiento y el ingreso. Y los ingresos los pueden aumentar de 10 al 20%. Un estudio reciente del Banco Mundial estima que la implementación completa por parte de los países centroamericanos de sus compromisos en el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la OMC podría reducir los costos comerciales en un 15,5% en la región, aumentando el comercio intrarregional en un 61%. Además, ampliar la implementación de este acuerdo a México aumentaría el comercio entre América Central y México en un 130% y el PIB centroamericano en un 6,7% para el 2030. Según el mismo estudio, una disminución del 10% en los costos de transporte intrarregional podría incrementar el comercio intrarregional en un 5% y el PIB de la región en un 0,3% para el 2030. Ampliar la reducción del costo del transporte entre América Central y México aumentaría aún más el PIB centroamericano en un 0,4% para el 2030. Y mire, durante décadas la jornada laboral suponía que los empleados llegaban a sus escritorios a las 8 de la mañana, almorzaban al mediodía y salían a las 5 o 6 de la tarde. La pandemia, por supuesto, cambió esto. Es por eso que hoy hablaremos de la jornada laboral no lineal. Aunque las jornadas no lineales parecen ser el último producto de la pandemia que sacude el mercado laboral, no son un concepto nuevo. De hecho, son un retroceso a la forma en que los seres humanos trabajaban tradicionalmente. Sin embargo, cuando la sociedad se industrializó, surgió una rígida semana laboral de 5 días y 40 horas. Con este tipo de jornada, en lugar de conectarse durante 8 horas seguidas a una hora fija, los empleados deben dividir su jornada laboral en bloques que se adapten mejor a sus rutinas. Una de las principales ventajas es tener el control sobre cómo pasar el tiempo y hacer el trabajo cuando se es más productivo. Las jornadas laborales no lineales ayudan a que el trabajo pase de estar centrado en la actividad a estarlo en los resultados. En la actualidad, las jornadas laborales no lineales se dan sobre todo en el sector tecnológico. Las empresas emergentes, con equipos distribuidos en distintos horarios, son más capaces de adoptar horarios asincrónicos que las grandes empresas tradicionales con un historial de trabajo presencial en la oficina. Le cuento que un estudio realizado por McKinsey en julio del 2022 entre 13.382 trabajadores de todo el mundo reveló que el 40% de los consultados consideraban que la flexibilidad en el lugar de trabajo era uno de los principales motivos para permanecer en un puesto. Con estos interesantes datos me despido, pero nos vemos mañana con más consejos. Buenas noches.
Conteo lento de votos en Arizona genera una ola de desinformación luego de las elecciones de medio mandato. Adeptos de Donald Trump señalan fraude. Ya volvemos. Aquí estamos con noticias del mundo. El ejército ruso anunció que comenzó a replegarse en Jersón, región sur de Ucrania, luego de que ha sido objeto de una contraofensiva de las fuerzas ucranianas. Rusia indicó que movería sus tropas de la orilla derecha a la orilla izquierda del río Dnieper, desde donde pretende consolidar su posición. Por su parte, Ucrania anunció que reconquistó una docena de localidades de esa región. La ciudad de Jersón es la única capital regional que había sido capturada por Rusia desde el inicio de la ofensiva en Ucrania a finales de febrero. Ucrania cree que con el anuncio del retiro de tropas, Rusia podría estar haciendo una maniobra estratégica. Bueno, y vamos al sur de nuestro continente. Luis Ignacio Lula da Silva lloró este jueves en un acto en Brasilia al hablar sobre su compromiso de erradicar el hambre en el país sudamericano. El líder del Partido de los Trabajadores, que asumirá el cargo por tercera vez el 1 de enero, se reunió con diputados en Brasilia, donde inició el miércoles una serie de encuentros con los poderes legislativos y judiciales en el marco de la transición con el gobierno de Jair Bolsonaro. Lula llamó a la vuelta a la normalidad en las calles, donde unos pocos seguidores de Bolsonaro, molestos por el resultado electoral, mantienen protestas en algunos puntos de Brasil. Y Estados Unidos continúa en vilo por los resultados de Arizona y Nevada, que definirán la composición política del Congreso tras los comicios de medio mandato del martes. En Arizona, el proceso lento de escrutinio de votos ha generado una ola de desinformación postelectoral, liderada por seguidores del expresidente Donald Trump, incluida su abanderada para la gobernación del estado. Este jueves, el propio exmandatario revivió las denuncias infundadas de supuesto fraude en Arizona y Nevada. El condado de Clark, Nevada, tiene un sistema de votación corrupto. Cuidado, Adam. Al igual que muchos lugares en nuestro futuro país del tercer mundo, Arizona incluso dijo al final de la semana, quieren más tiempo para hacer trampa. Kari Lake debe ganar. Las denuncias ya han sido desmentidas por los departamentos locales de elecciones, que siguen trabajando contra reloj para ofrecer los resultados que mantienen en vilo la composición política del Congreso, y aseguraron que cada voto será contado de manera transparente. Observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa advirtieron sobre el daño que las denuncias infundadas ocasionaron al proceso del martes. Los esfuerzos señalados para socavar la confianza de los votantes en el proceso electoral, al cuestionar sin fundamento su integridad, pueden resultar en cambios sistemáticos. Y agregaron, es crucial que Estados Unidos, como una democracia sólida y bien establecida, continúe demostrando su compromiso de mejorar su sistema electoral, aumentando el sufragio y mejorando la seguridad electoral y contrarrestando la desinformación. La mayoría de los candidatos han reconocido sus derrotas, mientras desde la Casa Blanca el presidente Joe Biden elogió el sistema estadounidense y la participación del electorado. Jorge Agobián, Voz de América. Real Madrid protagoniza el último encuentro de la Liga Española antes del parón por el Mundial de los Merengues. Derrotan 2-1 al Cádiz y queda a 2 puntos del Barcelona. Pasamos a la cultura. 2 artistas argentinos viajan por Latinoamérica para interpretar su música y visitaron las instalaciones de Noticiero Guatevisión para compartirnos su nuevo disco. Tundra Kenia es un proyecto musical conformado por Dubata Kenia y Tundra Beat, 2 artistas argentinos que se dedican a ofrecer shows bajo el formato de live looping, en el que interpretan temas con pistas propias y algunos efectos. Tundra Kenia surge hace más o menos 4 años, surge como un proyecto viajero. Nosotros nos propusimos viajar por Latinoamérica previo a la pandemia y comenzamos con covers. Poco a poco, en estos 4 años de trayectoria,
empezamos a hacer música propia, entonces el proyecto empezó a tener como otra seriedad. Ahora ya tenemos varias canciones en Spotify y ya empezamos a tener como un poco de personalidad artística dentro del medio. En medio de su viaje por Centroamérica, Tundra Kenia presenta Bajar a Tierra, un EP de 6 canciones. Decidimos formarlo así para bajar las ideas a la tierra, las ideas que vienen del universo, que vienen de nosotros mismos también, que somos el universo. Todas tienen un contenido direccionado hacia nuestra madre tierra y hacia también un poquito a compartir, cuidarla y cuidar el medio ambiente. El EP Bajar a Tierra de Tundra Kenia estará disponible en las plataformas digitales a partir del 11 de noviembre. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Mire, así llegamos al final, agradeciendo su sintonía, por supuesto, recordándole que mañana tenemos más información en nuestras 3 emisiones y poniendo a sus órdenes todas nuestras plataformas digitales. Nos vamos a despedir con esta nota curiosa de un artista canadiense que ya se ha preparado para la Navidad con mucha anticipación, y es que ha pintado docenas de adornos navideños con paisajes canadienses. El video muestra al artista pintando al óleo un conjunto de adornos navideños en pequeños pedazos de madera. El creador de estos paisajes muestra sus obras de arte en redes sociales. Se siente el ambiente ya, el ambiente navideño. Así nos despedimos. Buenas noches.